Días, hermanos, Dios les bendiga. Ya saludaste a tu hermano, a tu hermana que está al lado tuyo. No hay nada mejor que alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, venir y buscar más de su presencia, conocer más de su voluntad, de su propósito para nuestras vidas. Y pues bienvenidos, sean bendecidos todos nuestros hermanos que nos ven en línea también, Dios les bendiga. Y pues juntos estemos creciendo en el plan y propósito que Dios tiene para estos tiempos. Y bueno, pues sabemos que la palabra del Señor es nuestro alimento. Nos alimentamos de su palabra para crecer espiritualmente y poder estar dentro del plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y pues antes de entrar en la predicación, te recuerdo que hoy pues estamos en el mes más importante para nosotros, donde recordamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Por lo regular celebramos Santa Cena el primer domingo de cada mes, pero hoy lo vamos a hacer hasta el día 20 de abril, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que estemos preparando nuestro corazón para esa fecha, no solamente recordando lo que Él ha hecho por nosotros, sino declarando, ¿verdad? Porque todo lo hacemos en memoria de nuestro Dios. Entonces, toma nota que para el 20 de abril estaremos celebrando Santa Cena y recordando lo que el Señor, nuestro Señor, hizo por todos nosotros. Y bueno, pues vamos a dar paso a la palabra. Gracias a Dios que me permite estar delante de su iglesia y compartir. Sabemos que nos preparamos para que sea el Espíritu Santo el que esté hablando a nuestras vidas y pues damos oído al mensaje y a la verdad de la palabra. A ver, hermanos, rápidamente, ¿quién de ustedes ha leído los evangelios? Todos, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que uno de los discípulos de Jesús, Pedro, pues a veces sí tenemos conocimiento de quién es Él, de lo que Él hizo. Rápidamente, ¿alguien de ustedes me puede decir qué recuerdan de Pedro? ¿Qué han aprendido acerca de quién era Él? ¿Alguien rápidamente? Se equivocó y regresó al camino. ¿Alguien más? Como dice la hermana, era un hombre impetuoso, ¿verdad? De carácter fuerte. Y pues sabemos que pues eso tenía que ser cambiado en Dios. ¿Alguien más? ¿Qué recuerdan de Pedro? Nada más. Fue quien negó a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues hoy quiero compartir acerca de lo que es el ejemplo de Pedro. Y bueno, es importante para nosotros conocer cada uno de aquellos que fueron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque así como podemos ver, a lo mejor siempre lo que recordamos de alguien es siempre lo malo, lo negativo, como que siempre se nos queda más grabado eso, ¿verdad? No todo el bien que pudo haber hecho, sino que muchas veces siempre es más fácil recordar las fallas de la persona, y pues eso a veces nos da una falta de confianza. Pero cuando nosotros llegamos a mirar lo que realmente fue su vida, la manera en cómo él respondió al mensaje, al llamado de Dios para su vida, ese cambio, esa transformación que en él hubo, pues nos puede dar un ánimo de perseverar, de que a lo mejor somos igual o peor que Pedro o de cualquier otro discípulo. Por eso que cuando nosotros miramos
a cada uno de ellos tal como ellos eran antes de llegar a Cristo y después de que estuvieron con Cristo y después de que Cristo subió a los cielos, ¿quiénes fueron? Entonces, hoy quiero compartir de Pedro, que realmente aprendamos a mirar todo lo que se involucró en lo que él vino a hacer. Si tú tomas en cuenta lo que la primera carta de Pedro en el capítulo 1 nos dice, de hecho podemos ver que a lo mejor uno de los hombres más mencionados o importantes del Nuevo Testamento es Pablo, porque la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, y a lo mejor eso minimiza inclusive quién fue Pedro. Pero hoy vamos a mirar de manera más profunda qué fue lo que pasó con Pedro y lo que él vino a hacer. Entonces, en el primer versículo del capítulo 1 de la primera carta de Pedro, vemos que él se presenta como apóstol de Jesucristo. A lo mejor no te dice nada, pero cuando tú haces una comparación de cómo él se declara apóstol de Jesucristo nada más, y lo comparas en la manera en cómo Pablo se presentaba en algunas de sus cartas, él siempre hacía mención apóstol de Jesucristo por el llamado y por la gracia de Dios para su vida. Entonces vemos que Pablo siempre remarcaba lo que del por qué él era apóstol, pero aquí en una sencillez vemos a Pedro declarando que él es simplemente apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos destacar que Pedro no era solamente un apóstol, sino además también él llegó a ser el líder de los apóstoles. O sea que vemos que no era cualquiera, sino que él vino a ser el líder apostólico, el líder de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos que Pedro fue un hombre importante y de gran influencia para la iglesia primitiva, cuando estaba en sus inicios la iglesia de nuestro Señor. Y considerando que Pedro es el autor de esta carta, pues vemos que la dirige a los primeros cristianos. Y te imaginas lo que ha de haber sido para esos nuevos creyentes, porque no era solamente para los judíos, sino también para aquellos gentiles que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagina lo que esta carta representaba, porque era la primera carta de Pedro a estos nuevos creyentes, a estos cristianos, y yo creo que ha de haber sido de gran importancia para ellos recibir las palabras del apóstol Pedro y además el líder de los apóstoles. Entonces yo te preguntaba al principio, ¿qué conocemos de Pedro? Si no lo habías notado, vemos que el nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios, aparte del nombre de Jesús. También toma nota de que en los evangelios no se habla de Pablo, sino el principal personaje que encontramos en los evangelios es Pedro, y como te acabo de mencionar, su nombre es tan mencionado muchas veces, así como el nombre de Jesús es mencionado. Entonces, destacamos eso. Podemos destacar que nadie también hablaba como Pedro. Pedro era una persona que hablaba demasiado, y es lo que conocemos de él. Era tan impetuoso en su carácter, tan fuerte de carácter, impulsivo, que hasta a veces vemos cómo él hablaba las cosas sin pensar. Lo que él sentía, lo hablaba y lo decía, y no le importaba quién escuchara, ¿verdad? Entonces vemos que algo que destacamos de él es que hablaba mucho, y también vemos que Jesús hablaba más de Pedro
que de cualquier otro discípulo. Entonces, como que siempre estaba en la boca de otros, ¿no? Pues, ay, Pedro. O sea, siempre diciendo cosas, ¿verdad? Como que queriéndose mostrar, como que él es el único que sabe, el único que puede hacer las cosas. Entonces vemos que Pedro hablaba mucho y además Jesús hablaba mucho acerca de Pedro, por ese impulso, ese carácter impulsivo que él tenía. También vemos que Jesús reprendió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Pues esto va ligado precisamente a lo que acabo de mencionar, por cuanto abría la boca constantemente y lo tenía que reprender el Señor Jesús en todo momento. Entonces también vemos que Pedro fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús, el único que tuvo el valor, vamos a decirlo así, o la falta de respeto, como a veces quisiéramos verlo. En Mateo 16, 21 y 23, aquí nos dice, aquí vemos esa parte de la escritura donde Pedro reprende a Jesús. Y aquí dice en Mateo 16, 21, 23, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces aquí podemos ver que pues ese impulso, ese carácter que él tenía, pues lo llevaba a hablar y a hacer cosas que, como lo podemos ver, a lo mejor quién era él para regañar, para reprender, para ir en contra de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la consecuencia. A lo mejor él dijo, no, pues Señor, ¿por qué? Dice, ¿por qué no tienes compasión de ti? ¿O por qué piensas que esto te va a acontecer? Y vemos que Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces vemos que de alguna u otra manera Pedro, ¿sí?, tenía esa cualidad, ¿verdad?, que lo llevaba a meterse en problemas. También podemos ver que Pedro confesó a Jesús con más valentía y con gran precisión que cualquier otro discípulo. Y esto demostraba también su profunda fe y también como aquello que le había sido revelado. Eran aspectos importantes también del carácter, de la actitud de Pedro. Una fe profunda y además las revelaciones especiales que él recibía acerca de quién era Cristo. Él fue quien reveló la identidad de nuestro Señor Jesucristo cuando él preguntó, ¿verdad?, de quién era él. Y vemos que la confesión que hizo Pedro cuando ellos estaban en Cesarea de Filipo, lo vemos en Mateo 16, 13 al 16, y aquí nos dice, Mateo 16, 13 al 16 dice, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos mencionaron diferentes respuestas, como Juan el Bautista o algún profeta. Sin embargo, Pedro habló con gran precisión y sin titubeos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración fue reconocida por Jesús como una revelación dada por Dios, destacando la fe especial de Pedro. Entonces vemos que él, así como él era, pues vemos esa situación en su vida, ¿no? Impulsivo, a veces quizás hablaba de más o hablaba cosas que no tenía que hablar, pero también vemos que cuando lo hacía,
lo hacía en esa manera de que, como dice aquí, sin titubeos, él sin pensar, sin decir, pues será esto, no, él lo declaró tal cual, ¿verdad? Como vemos aquí en la palabra, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo mejor aquí ya Pedro empezaba a aprender, ok, no voy a ser el primero en hablar, primeramente voy a escuchar qué los demás tienen que decir, porque a lo mejor era algo constante. Ay, Pedro, ya cállate, siempre eres tú quien quiere hablar, no, déjanos también a nosotros hablar, también estamos con el Señor Jesús. Entonces vemos aquí en esta parte de la escritura que Jesús pregunta, y que vemos primeramente, algunos de ellos, de los otros discípulos, mencionaron diferentes respuestas, o sea que ninguno fue acertado, ¿verdad? Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros el profeta, etcétera, etcétera, pero Pedro, una vez que escuchó lo que tenían que decir, dijo sin titubeos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos que esta declaración, que así como lo reprendió cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, imagínate cómo se ha de haber sentido Pedro y la actitud de los discípulos, ¿no? Ándele, para que se le quite, ¿no? Por estar abriendo la boca y por decir cosas que no debe de decir, por faltarle el respeto al Señor, ¿verdad? Pero en esta situación vemos que cuando Jesús declaró, porque reconoció cómo era una revelación de parte de Dios para él, ¿verdad? Entonces me imagino que también los discípulos ahí dijeron, ay, ahora sí el Pedro la hizo buena, ¿verdad? Han de haber sentido envidia de que, ay, cómo el Señor ahora lo exalta, cómo el Señor ahora lo pone de ejemplo para nosotros. Entonces vemos que qué tan importante es para nosotros conocer a una persona, ¿sí? Inclusive lo podemos aplicar a nuestras vidas. Si alguien te pregunta, oye, ¿cómo es la hermana o cómo es el hermano? Pues a lo mejor nada más, como te mencionaba al principio, lo único que recuerdas, pues es de mal carácter, o es mala onda, o no sé, pues a mí me cae mal, por eso no sé ni. O sea, siempre recordamos lo negativo, ¿verdad? Pero no conocemos a profundidad a esa persona. O podemos realmente conocer a la persona y dar un buen testimonio acerca de la persona, ¿verdad? Porque verdaderamente le reconocemos, ¿sí? Quién es, lo que ha pasado, cómo ha crecido en su relación con Dios y todo eso. Entonces es importante que nosotros lleguemos a conocer a alguien antes de querer dar una opinión basada solamente en algún encuentro o desencuentro que yo haya tenido con esa persona, porque a veces sucede de que podemos no estar atentos. Si a lo mejor alguien te habla y no contestas, ya la gente lo puede tomar de que, ay, sí se cree mucho, ¿no? O mira qué orgullosa la persona, pero no, simplemente porque también uno anda distraído y no puso atención al saludo de la persona, y eso puede tomarse como una mala actitud, ¿verdad? Pero realmente no eres así. Entonces son cosas que nosotros debemos de aprender, como lo estamos viendo a través del ejemplo de Pedro, ¿sí? Estamos viendo que él tenía buenos aciertos, manifestaba su fe, su confianza en el Señor, iba creciendo, iba madurando, como te digo, ya no hablaba por hablar, sino que ahora como que le daba chance a los demás. Ok, si siempre se quejan de que yo soy el primero que hablo, pues ahora hablen ustedes, a ver qué tienen que decir. Y vemos que aún por temor, pues es que no era ni siquiera algo que ellos dijeran de su propia cuenta. Es que dicen, he escuchado que otros dicen que a lo mejor eres Juan el Bautista. Ellos a lo mejor todavía no tenían una revelación clara de quién era Jesucristo. Entonces podemos ver también la respuesta de él en Juan 6, 68, 69. Vemos que cuando muchos discípulos abandonaron a Jesús después de sus enseñanzas sobre el pan de vida, vemos que Jesús preguntó a los 12 si también querían irse, pero respondió Pedro con profunda convicción. Él dijo,
aquí en Juan 6, 68, el 69, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Vemos que esta confesión mostró que Pedro no solamente entendía quién era Jesús, sino que se aferraba a él incluso cuando otros lo rechazaban, porque Jesús estaba en esa circunstancia de revelarse a los demás, y él decía: yo soy el verdadero pan del cielo que descendió, ¿sí?, de parte del Padre. Y muchas personas no aceptaban eso, no creían eso, y empezaron a retirarse. Por eso Jesús, que le dijo a los discípulos: ustedes también quieren irse, adelante. Pero vemos que Pedro, y como te mencionaba, empieza a ver su cambio, su actitud, su manera de hablar. Él dice: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, o sea, ¿a quién más vamos a recurrir? ¿De quién más vamos a aprender? ¿De quién más vamos a depender si solamente eres tú quien tiene palabras de vida eterna? Y además hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Imagina las declaraciones que también salieron de la boca de Pedro. Sí, por eso es bien importante para nosotros aprender de los demás. No aprendamos lo negativo o juzguemos por lo negativo de una persona. Recuerda que todos estamos en un proceso de ¿qué? De cambio, de transformación, ¿sí? Que si uno llega aquí con malos hábitos, con mucho pecado en su vida, pues extiende gracia, así como el Señor te extendió gracia al perdonar tus pecados. Tú también extiende gracia, pues para soportar a los débiles en la fe, dice la palabra, ¿verdad? Porque de otra manera, imagina, si seguimos juzgando a la persona por causa de su pecado, ¿cuándo realmente entonces va a crecer y a madurar en su vida espiritual? Por eso, cuando vemos en la manera en que la palabra se escribe y las palabras que se usan, pues tienen un significado, y el significado que debe ser aplicado correctamente. Como yo te mencionaba, Pablo enseña y dice que debemos soportar a los débiles en la fe, y eso de soportar pues requiere de esfuerzo, ¿sí? Es como si yo me sentara al lado de hermana Mari y me recargara sobre ella. Si yo me recargo sobre ella, ¿qué tiene que hacer ella? Soportar mi peso. Imagínate, pobrecita, ¿sí? Soportar mi peso. Cuando alguien se te recarga, llega un momento en que dices: ay, hazte para allá, o sea, ya me cansaste, ¿sí o no? Pero que dice la palabra: soporta al hermano en la fe. Si tú estás con alguien que apenas está creciendo en su fe, dice malas palabras, expresa mal de alguien, viene con un chisme, ves que peca, no lo juzgues, sopórtalo, ¿verdad? Ya nomás, ay, otra vez metiendo la pata, diciendo cosas que no debe. Ten paciencia, ámale, puedes reprenderle en amor, ¿verdad? Pero no juzgarle, no rechazarle por lo que está haciendo. Entonces vemos cómo Pedro nos enseña que así como lo que conocíamos de él negativamente, vemos cómo en el Señor él fue cambiando, fue transformándose y dando declaraciones poderosas para la iglesia, para nosotros hoy en día. Sí, ya él llegó a ese punto de decir: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solamente en ti nuestra vida está guardada. Eres tú el único que puede sostenernos. Por eso hemos creído y conocemos. Aquí eso es bien importante. Estamos aquí porque hemos creído, amén. Y además porque estamos conociéndole. Si ya conocemos, estamos todavía conociéndole más, ¿verdad? Al Santo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo.
Por eso vemos que esta confesión mostró que Pedro no solo entendía quién era Jesús, sino que se aferraba a él incluso cuando otros ya lo rechazaban, porque decían: dura es esta palabra, ¿quién podrá hacer lo que él está diciendo que se haga? Por eso muchos decían: ya mejor nos vamos, no hay quien pueda cumplir o hacer lo que él está diciendo que hagamos. Otro punto, vemos que su predicación fue valiente. Vemos que ya en Hechos capítulo 2, cuando ya Jesús había ascendido a los cielos y ya los apóstoles empezaron a hacer la tarea de ir y predicar el evangelio a todas las partes de Jerusalén y más allá de Jerusalén, cuando por primera vez Pedro predica, cuando recibió la unción del Espíritu Santo juntamente con los demás discípulos, aquí en Hechos 2:36 vemos que después de la resurrección y el Pentecostés, Pedro ya no tenía miedo. Él se levantó en el poder del Espíritu Santo y predicó abiertamente en Jerusalén. ¿Y qué dijo? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí vemos cómo Pedro está proclamando con valentía la identidad de Jesús, lo que ya vimos previamente, como él declaró: ¿a quién iremos si tú eres el Santo de Dios? Y aquí lo está haciendo de manera pública. Una cosa es que tú le declares a Jesús sabiendo quién es él, pero ahora dando testimonio a los demás de quién es Jesús, como él lo hizo aquí en Hechos 2:36. Entonces vemos como él dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí vemos como Pedro reconoce a Jesús como el Mesías y confronta a toda la audiencia, a todos los judíos que estaban ahí presentes con la verdad. Entonces vemos cómo Pedro toma ese papel que el Señor le dio a que llevase a cabo, dar testimonio de la verdad. Entonces, otro punto, también vemos que Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. Así como estamos viendo que tuvo buena actitud, buenos aciertos, buen testimonio de su fe, también vemos que Pedro negó a Jesús con más fuerza y de manera pública que cualquier otro discípulo. Y vemos que su negación quedó registrada en los evangelios y lo podemos ver con gran detalle cuando leemos los evangelios. Entonces, yo te mencionaba hace rato, Jesús elogió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Entonces, vemos que eso habla bien de Pedro. Pero también Jesús se refirió a Pedro como Satanás, como ya lo vimos hace rato, estando con todos los discípulos. Y podemos ver cómo Pedro destacó en los registros evangélicos, y yo creo que Pedro merece que recordemos esas acciones importantes de lo que está escrito en los evangelios. No los vamos a ver directamente. Yo quiero que tú tomes nota en casa con calma, lees cada uno de estos pasajes, pero nada más te voy a dar el contexto para que tú veas cómo Pedro destacó en todos los evangelios. Entonces, en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39, como te digo, no lo vamos a leer, nada más te doy el contexto y ya en casa tú tomas nota de leerlos con calma y profundizar en lo que estaba pasando. Entonces aquí en Marcos 1, 35 al 39 es cuando Jesús se levantó temprano una mañana para orar antes de que saliera el sol. Y Simón Pedro llevó a los otros discípulos en una búsqueda para encontrar a Jesús y decirle lo que debía hacer. Entonces vemos en esta parte de cómo Pedro tomaba
esa iniciativa, ¿sí? Por eso te digo que es necesario que empecemos a conocer a la persona tal cual es, no nada más del modo que queremos conocerle o lo que nada más queremos conocer de la persona. Como te digo, es nada más lo negativo lo que recordamos de Pedro, pero vamos a ver que aquí ya él tomaba una actitud de liderazgo, de tomar la iniciativa, y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque él en esta parte de la escritura habló con los discípulos, los levantó temprano y dijo: vamos a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente está buscando de Jesús. Y todavía va y le dice al Señor Jesús, dice: la gente te busca. Sí, entonces vemos cómo él empieza a tomar esa actitud de ser influencer, ¿verdad? Ahora la palabra influencer, pues todos la conocen, ¿verdad? Y él estaba tomando esa actitud, ¿sí? Ante los discípulos y ante el pueblo, porque era decir: no está el Señor Jesús, ya se levantó muy temprano, todavía estaba oscuro y se fue a un lugar aparte a orar. Pero él tomó entonces esa iniciativa, ¿verdad?, de ir a los demás y decir: levántense, vamos a buscar a Jesús, porque es necesario que atienda la necesidad de la gente, porque la gente le busca. Otro pasaje de Pedro, donde vemos a Pedro involucrado, Lucas 5, del 1 al 11. Aquí es cuando puso sus redes en obediencia a la palabra de Jesús para tener una gran pesca. Entonces, en esta parte de la escritura, en Lucas 5, 1 al 11, vemos que Jesús se acercó a donde estaban ahí pescando ellos en las lanchas, y cuando vino entonces gran multitud, él se subió a las barcas, y una vez que predicó, enseñó a la gente, le dice a Pedro: boga mar adentro, echa las redes. Y aún todavía le contesta: Señor, pero toda la noche hemos trabajado y no logramos nada, pero en tu nombre, en tu palabra lo voy a echar. Y vino entonces una pesca milagrosa, tanta que las dos lanchas se llenaron, y era necesario que los otros pescadores también empezaran a ayudar a esto. Entonces vemos cómo él, a pesar de ver las cosas de manera natural, dijeron: Señor, si toda la noche hemos pescado, pero pues si tú dices que hay que echar las redes, la hacemos, ¿verdad? Como que ya había en él una actitud de obediencia, de sometimiento. Ok, ya no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo sé, porque él era pescador. La mejor pesca siempre es en la noche, y de esta manera vemos que él dice: Señor, pero si hemos tratado de pescar toda la noche y no pudimos, ahora menos. Pero él obedeció y vino la pesca milagrosa. Otro pasaje, otra acción de Pedro, en Mateo 10, 1 al 42. En Mateo 10, 1 al 42 vemos que fue a un viaje de alcance con los otros discípulos. Cuando tú lees Mateo 10, ahí tú vas a encontrar todas las indicaciones que Jesús les estaba dando a ellos, la enseñanza que ellos estaban recibiendo para llevar a cabo entonces la tarea de la gran comisión. Y él era parte de ese viaje, era parte de los que estaban involucrados para cumplir el plan y propósito de Dios para esos tiempos y en otras aldeas. Otro pasaje, Mateo 14, 24 al 33. Mateo 14, 24 al 33. Aquí vemos que Pedro fue quien pisó afuera de una barca durante una tormenta y caminó sobre el agua con Jesús. ¿Sí? Conocemos esta parte de la escritura donde él, temeroso juntamente con los demás discípulos, porque estaban en medio de una gran tormenta y pensando que iban a morir, vieron entonces a Jesús caminar sobre el mar, mientras que ellos pensaron que era un fantasma. Él entonces dijo: Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el mar, ¿verdad? Y una vez que salió de la barca, empezó a caminar hacia nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje donde vemos a Pedro involucrado, Juan 6,
68 y 69, Él es quien dijo: ¿a quién iremos? Ya lo había mencionado hace rato. Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él hizo esa declaración. Otro pasaje, Mateo 17, 1 al 9. Aquí dice: vio a Jesús transfigurado en gloria junto con Moisés y Elías. Cuando tú empiezas a leer todos estos pasajes que te estoy mencionando, te vas a dar cuenta que cuando Jesús tenía que enseñar algo a sus discípulos, siempre llamaba a 3 de ellos, particularmente. Pero, y Pedro siempre era uno de los involucrados. Entonces vemos qué tan importante era, llamémoslo así, Pedro para Jesús. Lo estaba enseñando en un nivel más que cualquier otro discípulo, y fue quien, y aquí en este pasaje que te acabo de dar, en el tiempo de la transfiguración, fue Pedro el que habló, el que dijo: pues hagamos 3 enramadas, ¿verdad? Entonces él siempre tomando la iniciativa, siempre buscando la manera de exaltar y glorificar el nombre del Señor. Otra parte, otro pasaje donde vemos a Pedro involucrado, Mateo 18, 21 al 35, y es aquí donde él fue quien le preguntó a Jesús cuántas veces debemos de perdonar a nuestros hermanos que haya pecado en contra de nosotros. Y fue cuando el Señor, y él citó que tenían que ser 7 veces. Entonces vemos que Pedro tomaba esa iniciativa, así como podemos ver que a lo mejor caía gordo o molestaba con sus actitudes, pues vemos que aún ese ímpetu, ese impulso que tenía en su carácter, pues lo llevaba, ¿no? Yo creo que de repente los discípulos empezaban a hablar de una cosa y él escuchaba, y luego de repente se metía en la conversación, ¿verdad? Y quería dar su punto de vista. Y cuando a lo mejor alguien lo contradecía o él no estaba contento con lo que hablaban, pues iba y confirmaba con nuestro Señor Jesucristo. Puede tomarse, como te digo, una mala actitud, pero yo creo que es lo mejor. Si tú tienes alguna duda, pues pregunta, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no te pasó en la escuela de que en una clase un maestro, alguien tiene alguna duda y tú con todas las dudas del mundo? Pero como ves que nadie levanta la mano, no la levantas por temor: ay, se van a burlar de mí, y más en la secundaria, ¿verdad? No quieres ni abrir la boca porque todos se van a burlar, están igual que tú o peor, pero son los primeros en reírse de ti, ¿no? O levantas la mano y es una pregunta tan simple y tú, ¿no? Como diciendo: ¿está tonto este cuate o qué? Pero todos están igual, la verdad es que están peor que tú. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú expones tu duda ante el maestro la aclara, y ya todos por dentro: ay, qué bueno que preguntó eso. ¿Sí o no? Yo creo que así actuamos, ¿verdad? Entonces, así es. Y vemos que aquí Pedro no se quedó con la duda, dijo: ay, estos están locos, ¿no? O a lo mejor yo estoy mal, pero pues vamos a asegurarnos y le preguntamos al Señor Jesús: ¿verdad, Señor, que 7 veces hemos de perdonar a aquel que peca contra nosotros? No, Pedro, no es así. Son 70 veces 7. ¿Sí? Entonces vemos cómo realmente lo que nos enseña Pedro es en verdad valioso para nuestras vidas. ¿Sí? No tengas temor de preguntar, no tengas temor inclusive de quedar mal ante los demás. Si es una duda, qué mejor que quede aclarada para que tengas entendimiento, y esto te va a ayudar entonces a seguir adelante. ¿Sí? ¿Cómo pasaba en nosotros, como te digo, en la escuela? Terminaba la clase: ay, no manches, ¿tú entendiste? No, yo no entendí nada. Pues yo tampoco. Y ahora, pues a ver, vamos con el cerebrito de la clase que nos explique, ¿no? En lugar de preguntarle al maestro, a la maestra, no, siempre buscamos otra fuente, ¿no? Le vas y le preguntas al que está peor que tú y hasta inventa cosas, ¿no? Y no debe de ser así. Y te digo porque uno era de esos. Yo era muy introvertido, no hablaba en clase y todo,
y siempre tenía dudas. Pero para hacer la maldad era el primero. Sí, yo me acuerdo que un día estábamos en clase de química y la maestra preguntó algo y pues ya sabes, ¿no? Uno ahí le pregunta a mi compañero que está adelante y esos de los burrotes, ¿no? Que no saben nada, no aprenden nada y nomás están siempre dando lata, y la maestra le dice, a ver tú, ¿qué es esto? Y tú sabes que no sabe. Y yo me acuerdo que por detrás, petróleo, ¿no? Porque estábamos hablando de fórmulas químicas, ¿no? Y la maestra dice algo y yo, petróleo, ¿no? Y va y dice, petróleo. Y la maestra le puso una regañiza porque no ponía atención ni nada. Uno era así, ¿no? No aprendías, no sabías nada y te quedabas con tus dudas. Pero eso sí, para hacer quedar mal al otro, eras el primero, el más sabio para poder hacer quedar mal a los demás, ¿sí? Entonces vemos cómo Pedro, si teníamos realmente un mal concepto de él, podemos ver que es un gran ejemplo para nosotros. Otro pasaje en el que vemos a Pedro involucrado, Mateo 19, 27 al 30. Aquí Pedro fue uno de los que le preguntó a Jesús después del encuentro con el joven rico, ¿qué recibirían los discípulos al dejar todo y seguir a Jesús? Entonces él estaba en todo. Él escuchaba lo que la gente hablaba, lo que le preguntaba a Jesús, y en este caso cuando el joven rico fue a preguntar qué le faltaba para ganar la vida eterna y escuchó la contestación de Jesús, vemos que él dijo, ¿y nosotros qué vamos a recibir por haber dejado todo y seguirte a ti? Dijo, no, pues a lo mejor nos va a ir bien, nos vamos a hacer ricos y todo eso. Y vemos que pues la respuesta de Jesús no fue eso, ¿verdad? Pero a lo mejor aclaró su duda. A veces llegamos a Cristo pensando que nos vamos a enriquecer, ¿verdad? Y más cuando se usa una doctrina equivocada que es de la prosperidad, y no es así. Somos prosperados de acuerdo al plan y propósito de Dios para nuestras vidas, en un concepto espiritual más que en lo natural. Si tú te esfuerzas, trabajas, el Señor va a bendecir esa fuente de trabajo, ¿verdad? Y si el Señor te quiere prosperar con mucho dinero, qué bueno, pero también así tendrás que bendecir al reino del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que así son las cosas. Pedro siempre involucrado en todo, no solamente lo que le concernía a él, sino lo que otros hablaban, lo que otros decían. Él quería tener las cosas claras. Entonces, ¿qué vamos a recibir nosotros por haber dejado todo y seguirte? ¿Sí? A lo mejor si esa era tu duda, entonces aquí en este pasaje, cuando lo leas en casa, ve la contestación de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje, Juan 13, 16 al 20, vemos que aquí Pedro fue quien insistió a Jesús que no lavara sus pies, y después mandó a Jesús que lavara su cuerpo entero. ¿Sí? También vemos así esa actitud de que pues, cuando Jesús empezó a lavar los pies de sus discípulos, cuando llegó a Pedro, él dijo, a mí no me vas a lavar. Y dijo, si no te lavo los pies, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y él dijo, bueno, no solamente los pies, sino todo. Mira, ¿no? Aprovechando el viaje, pues ya dame un baño completo, ¿verdad? Dijo Jesús, no necesitas más que los pies sean lavados, ¿sí? Entonces vemos a lo mejor también parte de su ignorancia, de su manera de ver las cosas, pero siempre estaba ahí el Señor Jesús para decirle lo que era importante, ¿no? A lo mejor dijo, bueno, no solamente los pies, imagínate si con los pies me limpio, pues imagínate si todo el cuerpo está limpio, todavía mejor, ¿verdad? Pero vemos que así es el Señor, siempre tenía una palabra tanto de elogio para Pedro, así como también una reprimenda o una enseñanza para él, ¿verdad? Vemos en Mateo 26, 30 al 35, él escuchó a Jesús predecir que lo negaría 3 veces. Y Pedro respondió, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ay, con Jesús otra vez. Ay, Pedro.
siempre hablando de más, siempre queriendo ser el único que tiene algo que decir, ¿verdad? Y vemos que Pedro también responde: aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Y sabemos que todos los discípulos dijeron lo mismo. Ya cuando escucharon a Pedro decir: no te voy a negar, y si vas a morir, antes mi vida antes que la tuya. Y también, que dijeron los demás: sí, yo estoy con Pedro, todos, ¿verdad? Vamos a morir. Pero no era el propósito. Recuerda que no era la manera en cómo Dios, el propósito por el cual Dios los había llamado, ¿sí? Ellos tenían primeramente que cumplir con la tarea, con la gran comisión, y ya después, pues lógico, ¿no? Lo que sabemos, todos hemos de morir, pero nuestra recompensa estará allá en los cielos, ¿verdad? En Juan, otro pasaje, Juan 18, 1 al 11, aquí vemos que fue Pedro quien le cortó la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando fueron a arrestar a Jesús. Entonces vemos que también todavía tenía ese impulso, ese carácter, se dejaba llevar por las circunstancias. O sea, no es fácil, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vinieron a arrestar a nuestro Señor Jesús, y ahí se hizo el problema, la discusión, que no te lo llevas, que sí se lo llevan, que no. Y Pedro dijo: pues acabar pronto, y saca la espada y le corta la oreja al siervo, ¿verdad? Al que venía con las autoridades. Entonces vemos de esta manera que él actuó, ¿sí? Cometió este problema de cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, pero también que vemos que Jesús salió a su auxilio, ¿verdad? ¿Qué hizo? Sanó la oreja de esta persona. Y dije: no, Pedro, ya no hay que actuar de esa manera, deja que se cumpla lo que tiene que cumplirse, ¿sí? Entonces también ahí Jesús estaba abogando, preocupado por él, para que las cosas no se complicaran en su vida, y vemos que pues eso lo llevó a seguir caminando en el llamado de Dios para su vida. Otro pasaje, Mateo 26, 69 al 75. Aquí vemos que Pedro negó a Jesús 3 veces, maldiciendo y jurando que él ni siquiera conocía al hombre. Imagina la negación de Pedro. ¿Recuerdas que él fue quien declaró: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres quien tiene palabras de vida eterna, tú eres el santo Hijo de Dios? Y vemos la manera en que lo niega por temor. O sea, ya cuando vio que las cosas iban en serio y que en verdad iban a morir por causa de Jesús, ¿qué pasa? Él niega a Jesús, maldiciendo y jurando que él no conocía al hombre, cuando él había declarado que era el Mesías, el Hijo de Dios, el santo Hijo de Dios, ¿sí? Solo por temor a morir, rehusándose a decir el propio nombre de Jesús. Ni siquiera dijo: yo no conozco a Jesús, yo no conozco al hombre, a mí no me metas en estos problemas, ¿no? Pero vemos que la negación vino, y si tú pones atención también a lo que dice el pasaje, fueron personas insignificantes en cierto sentido, ¿no? Que decían: este estaba con él, ¿sí? Pasó una criada y dijo, lo reconoció, y él lo negó, y todavía dijo: no, es que tu forma de hablar te delata. Y él lo negó. Sabemos, ya cuando leas el pasaje te vas a dar cuenta, pero vemos cómo uno puede llegar a ese punto. Por eso uno a veces ve la actitud de algún hermano, de alguna hermana, y uno dice: ay, pero ¿cómo es que puedes llegar a ese punto, no? Si ya estás en la iglesia, conoces del Señor, has recibido de sus bendiciones, y de repente sale con esto. Ya no viene a la iglesia, ya está metida en esto, metido en aquello. Pues si le pasó a Pedro,
¿qué puede esperar uno también? ¿Sí o no? A veces, y sí nos sorprende, ¿no? Pero vemos que puede pasar, ¿sí? ¿Cómo es posible? Pues si le pasó a Pedro al grado de que si declaró que era el Mesías, el Santo Hijo de Dios, y que dice: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra? Dijo: yo no conozco al hombre. ¿Sí? Lo negó rotundamente. Otro pasaje, Juan 21 al 10, Pedro fue quien corrió a la tumba con Juan el discípulo la mañana de la resurrección, después de escuchar el reporte de las mujeres que decían que Jesús no estaba en la tumba. Entonces ya vemos que de lo que estaba pasando en la vida de Pedro, de que lo negó y todo aquello, vino el tiempo de la crucifixión, de que Jesús fue sepultado, puesto en la tumba. Y cuando vienen las mujeres y dan testimonio de que Jesús resucitó, Él es uno de los que salen corriendo. Y salió corriendo con el discípulo amado. Y cuando tú lees el pasaje, dice que Él llegó hasta inclusive atrasado. Pues imagínate, no es lo mismo correr con un joven, ¿sí? Porque pues te va a sacar ventaja. Pero vemos también ese ánimo, ¿no? De querer ver al Señor Jesús resucitado, ¿sí? Otro pasaje, Lucas 24:34. Pedro fue quien recibió una visita personal de Jesús resucitado el mismo día de la resurrección. Entonces vemos que fue uno de los privilegiados de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús resucitó, fue a buscarle, se le presentó a Pedro personalmente. En Juan 21 también vemos ahí que fue Pedro quien recibió una restauración pública de Jesús en frente de los discípulos después de la resurrección de Jesús. Aquí en esta parte de Juan 21 y vemos cómo Jesús restaura, aquí ya es después de la resurrección y antes de que Jesús partiera a los cielos. Aquí vemos el encuentro de Pedro con Jesús y de cómo Jesús lo lleva a Pedro a ser restaurado cuando le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él dice: sí, Señor, yo te amo, pues apacienta mis ovejas. Sí, y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, alimenta mis ovejas. Y le pregunta la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Señor, tú lo sabes todo. Y yo creo que llega a ese punto en nuestras vidas de que o vemos tanto el amor de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: Pedro, tú me negaste 3 veces y 3 veces son las que tú tienes que ser restaurado, ¿sí? Y vemos que esa respuesta final de Pedro: sí, Señor, tú lo sabes todo, es ese reconocimiento total de quién es el Señor, ¿no? Porque Él lo sabe todo. Dice la palabra que el único que escudriña el corazón del hombre es Él. ¿Sí? Y yo creo que Pedro, avergonzado, humillado por nuestro Señor Jesús en ese momento: tú lo sabes todo, Señor. A lo mejor mis palabras ya no tienen valor, porque él sabía que lo había negado y la manera en que lo negó, en que dijo: no conozco al hombre. Imagínate qué tremendo, ¿no? Es como si de repente, en lugar de que Eli me diga mi padre, me digo: no, yo no conozco a ese hombre. Imagina lo que yo voy a sentir, que un hijo niegue a su padre o a su madre de esa manera. Yo no conozco a esa mujer, yo no conozco a ese hombre. Imagínate el dolor que un padre, una madre puede sentir al ser rechazado así por el hijo, ¿verdad? Así Pedro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso al final él se humilló y reconoció: Señor, tú lo sabes todo. Y eso es lo que en verdad Dios espera en cada uno de nosotros. Con todo esto podemos ver significativamente lo que declara el versículo 1
de Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Vemos que Pedro se introdujo a sí mismo como apóstol. Vemos que Pedro no hizo nada para explicar o justificar su apostolado. Lo que yo te mencionaba al principio, cuando tú ves cómo Pablo se llamó a sí mismo apóstol en sus cartas, ¿sí?, llamado por Dios, siervo de Jesucristo, para Pedro simplemente es como dice el versículo, ¿sí? Pedro, apóstol de Jesucristo. Él no tenía que explicar o justificar por qué era apóstol. Por eso todo lo que yo te mencionaba acerca de él, pues da referencia, ¿no?, de su apostolado, de que no solamente fue apóstol de Jesucristo, sino apóstol de los apóstoles. Amén. Y vemos que él no añadió esa frase como lo hacía Pablo, que yo te decía, por la voluntad de Dios. Sí, también era algo que Pablo lo declaraba. Por la voluntad de Dios yo soy apóstol. ¿Sí? Entonces, a diferencia de Pablo, el apostolado de Pedro nunca fue cuestionado, y esta frase breve indica la autoridad de Pedro. Ahora, con todo esto que vemos acerca de Pedro, el trasfondo de su carta en Primera de Pedro 1 nos ayuda a comprender mejor su mensaje y propósito. Vemos primero su autoría y a quién él escribía esta carta. Vemos que la epístola fue escrita por Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y la escribió a los cristianos que estaban dispersos en diversas regiones de Asia Menor, como dice el versículo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto indica que estaba dirigida a creyentes que estaban enfrentando persecución y desafíos por su fe. Y eso es algo que siempre va a caracterizar a la iglesia, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No importa en el lugar donde tú estés, donde estemos, siempre vamos a enfrentar persecución y desafíos por causa de nuestra fe. En tu casa, tú lo has vivido. ¿Cuánta gente en tu casa, tu familia, te rechazan o te tiran de a loco porque eres cristiano? Se burlan porque eres cristiano, porque no creen, porque no han creído y porque no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces imagina, hay muchos países, no solamente en tu casa, sino otros lugares donde a veces la persecución es fuertísima, es real, inclusive mueres por causa de tu fe. Entonces vemos que uno siempre tiene que estar enfrentando desafíos por causa de nuestra fe en el Señor Jesús. Segundo, el contexto histórico. Aquí en Primera de Pedro fue escrita probablemente alrededor del año 60-64 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón, un periodo en que los cristianos comenzaron a experimentar persecución, y muchos de ellos eran exiliados, como ya te mencionaba, o minorías en sus comunidades enfrentando hostilidad por sus creencias. Tercero, el propósito del capítulo de la carta de Pedro es que él anima a los creyentes. Por eso que cuando tú leas también Primera de Pedro capítulo 1, te vas a dar cuenta que Pedro está animando a los creyentes. ¿En qué sentido? Que mantengan la esperanza en Cristo, recordando la salvación que ellos tienen por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra, no nos conformemos solamente con leer. Hay que estudiar, hay que profundizar. Y cuando llegas a entender el tiempo en que se escribió, a quién la escribió, lo que estaba pasando en ese momento de la historia, lo que estaba pasando con los hermanos por causa de su fe, ¿sí? Y como te mencionaba en este tercer punto, el propósito del capítulo
te digo que Pedro les anima a que mantengan la esperanza en Cristo y recordando que en Él tienen salvación. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí vemos entonces cómo Pedro enfatiza algo bien importante para los hermanos que te digo que estaban en persecución y que su fe estaba siendo desafiada. Y aquí dice: nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces Él está diciéndoles: anímense, recuerda que ahora por nuestra fe en Cristo hemos renacido para una esperanza viva. Imagínate cómo se sentiría la gente sin Cristo en una situación así que vemos, ¿no? De persecución, de desafío en tu fe, etcétera, etcétera. Pues era necesario animarles. Si recuerda, tú has renacido para una esperanza viva. Pase lo que pase, Dios va a tomar cuidado de tu vida, ¿verdad? Vemos que les dice en el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sí? ¿Cómo enfatiza Pedro lo que están recibiendo en Dios por causa de su fe en Jesús? El 5, versículo 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, en estos versículos vemos cómo Pedro está animando a los cristianos a perseverar, tener confianza y sabiendo que tienen que mantener esa esperanza viva que hemos recibido de parte de nuestro Dios. También vemos que deben de perseverar en medio del sufrimiento. Esto es lo que Pedro les está enseñando a mantener la esperanza en Cristo, perseverar en medio del sufrimiento, asegurándoles que las pruebas fortalecen la fe. Versículos 6 y 7 de Primera de Pedro 1 dicen: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces vemos que dice: hermano, mantén tu esperanza viva, persevera en medio del sufrimiento, porque como dice aquí el versículo, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo. ¿Qué dice? Si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí está siendo afligido por alguna circunstancia? De trabajo, personal, familiar, personal, emocional, etcétera, etcétera. Siempre habrá algún tipo de aflicción en nuestras vidas. Dice: pero si es necesario que tengas que pasar por esto, pues aguanta, alégrate, porque esto te va a llevar a un nivel más en tu fe, en tu relación con Dios, para que una vez que seas sometida a esta prueba, esta aflicción, este sufrimiento, lo que esté pasando en tu vida, pues te dé algo de gran valor. Por eso compara el oro, ¿sí? Mucho más preciosa que el oro. Aquí no le gusta el oro, pero tú sabes que el oro, cuando es extraído, tiene tanta impureza que muchas veces puedes no percatarte de que inclusive es oro. Por eso dice: tiene que ser pasado por fuego para que todas esas impurezas desaparezcan y quede totalmente puro, ¿verdad? Y vemos entonces qué tan atractivo y cuán valioso es el oro cuando ha sido pasado por fuego. Y así es lo que dice el Señor. Dice: para que una vez que tú pases por el fuego de las pruebas, de las dificultades,
tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesús sea manifestado. También les dice, vivan en santidad. Entonces, mantener, como ya te mencionaba, dice, mantener la esperanza en Cristo, perseverar en medio del sufrimiento, vivir en santidad, esto es, imitar el carácter de Dios. Versículo 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. También les recuerda su identidad, ¿sí? Hay que recordar la identidad que tenemos como pueblo, que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Pedro les está diciendo, recuerda tu identidad como pueblo, como alguien que ha sido rescatado por la sangre de Cristo. Como dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, ¿cómo venías viviendo antes de llegar a Cristo? Antes de que reconocieras el rescate que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Dice, fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De tus padres. Mucho de lo que somos o fuimos antes de llegar a Cristo fue por causa de quién? De nuestros padres. ¿Sí? Cuánto enojo, cuánto odio podemos tener hacia nuestros padres, porque a lo mejor fueron muy estrictos, fueron malos padres, nos golpearon, etcétera, etcétera. Pero como dice aquí, tu vana manera de vivir que fue recibida por parte de tus padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí? Entonces fuimos rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en estos 4 puntos que te acabo de mencionar, lo repito para que lo tengamos claro. Estos 4 puntos son: mantener la esperanza en Cristo; 2, perseverar en medio del sufrimiento; 3, vivir en santidad; y 4, recordar tu identidad por todo lo que estaba pasando en ese momento, lo que hablaba al principio de la carta, sí, por todo lo que estaba pasando en ese momento. Y vemos esa adversidad, y que esto siempre ha sido un precedente para la iglesia a lo largo de los siglos. Eso le ha pasado a cualquier cristiano, no solamente a los discípulos, sino todos aquellos que creyeron y aún siguen creyendo en el nombre de Jesús. Vamos a enfrentar esto, ¿sí? Por eso vemos en otro punto, influencias culturales y religiosas. El 4 punto de lo que es el trasfondo de esta carta: influencias culturales y religiosas. Vemos que los creyentes en Asia Menor enfrentaban influencias del paganismo y la cultura romana, que a menudo chocaban con los valores cristianos. Pedro enfatiza la importancia de no conformarse a las costumbres del mundo, sino vivir como extranjeros en la tierra con una perspectiva celestial. ¿Sí? Así es como Pedro nos anima a que vivamos como peregrinos y extranjeros. ¿Qué significa? Entendamos esto, que nada más estamos en este mundo de paso, ¿sí? Porque nuestro destino es el cielo, la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando tú lees este capítulo 1 de la primera carta de Pedro, es un llamado a vivir por fe y propósito, incluso en tiempos difíciles. ¿Sí? Estamos en tiempos difíciles, pero estamos llamados a vivir con fe y propósito. No aceptemos las cosas del mundo. Así que la enseñanza de primera de Pedro 1
sigue siendo relevante en la vida moderna, en la vida de hoy, aplicarse a cada uno de nosotros, ya que nos va a ayudar a enfrentar los desafíos de la fe en un mundo que es hostil a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios para este mundo, o que también vemos que es un mundo indiferente a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, a Dios mismo. Entonces, de esta manera, espero que esto nos esté ayudando a que conocer bien el trasfondo de lo que está escrito nos lleva a enfocarnos al punto y propósito que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia. Amén. Voy a dejarle aquí. Vamos a continuar próximo domingo, pero yo te pido que los versículos que anotaste, los pasajes, léelos con calma y entiende. ¿Sí? Conozcamos a Pedro, tanto en lo bueno, en lo malo, y lo que él hizo una vez que él fue restaurado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Realmente debemos aprender a ser humildes delante de nuestro Dios. Reconocer que seguimos fallando, que seguimos siendo personas que siguen recibiendo el cambio y la transformación para ser mejores, no solamente delante de Dios, sino para todos los hombres aquí en el mundo. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace para nuestras vidas. Yo te voy a invitar que pongas tu mirada en Él y en la manera en que hemos aprendido el día de hoy a través del ejemplo de Pedro, que podemos ser mejores. No importa en dónde estamos, no importa lo que hemos creído, no importa lo que hemos hecho, creamos en todo aquello que el Señor ha traído para nuestras vidas. Vamos a humillarnos delante del Señor y cantar este cántico como una oración a Él, reconociendo cuán grande y maravilloso es Él para nuestras vidas. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacia el cielo me presento ante ti, hoy mi Señor. Díselo. Para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De
cualquier necesidad tú me responderás, que me amas, me amas. Sí, Señor. Cuánto ha sido tu amor para con nosotros. Gracias, Dios, porque vemos cómo en la vida de Pedro, Señor eterno, siempre estuviste ahí para sostenerlo, sin importar sus actitudes, sin importar sus palabras. Bendito Dios, tú perseveraste en su vida, Señor, porque le conocías y sabías que la vida de este hombre, una vez transformado, sería un gran hombre y siervo tuyo. Bendito Dios, para que aún el día de hoy pueda darnos ejemplo de lo que debemos ser delante de ti, Señor. Oro en el nombre de Jesús porque tengamos plena confianza, Señor, de que lo que tú estás haciendo en nuestras vidas es conforme a tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos fallado. Sabemos, Dios, que aún hay esperanza en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, Señor. Sabemos que si hemos de pasar por un corto tiempo por todo esto, es para un mayor propósito en nuestras vidas, para tu reino, Señor. Ayúdanos y declaramos, Padre, al estar delante de ti, a lo que hemos venido. Sí, Dios, díselo al Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me sí, Señor, porque hemos recibido de tu gran amor, Señor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Gracias, Padre. Es nuestra oración llegar delante de ti, Señor eterno, y humillarnos, reconociendo, Dios, que tu gran amor y tu gran plan y propósito que tú tienes para nuestras vidas es para ser cambiados a tu imagen, ser transformados, bendito Dios, para gloria y honra de tu santo nombre. Y como iglesia, como pueblo tuyo, hoy en un solo sentir, en una fe, en un espíritu, Señor eterno, nos humillamos delante de ti y nos sometemos a tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Úsanos para cumplir el anhelo y el deseo de tu corazón, Padre, de alcanzar a muchos para salvación y para que te sirvan en amor a tu santo nombre. En Cristo Jesús damos gracias.
Amén y amén. Dale una ofrenda de aplausos al Señor.